El aroma a jazmín y vainilla flotaba en el aire mientras Rebecca Turner se apresuraba a través de la concurrida terminal del Aeropuerto Internacional O'Hare. Sus zapatillas gastadas chirriaban contra el pulido piso, un marcado contraste con el clic-clac de tacones caros y el traqueteo de equipaje de lujo con ruedas que la rodeaba. Había ahorrado durante meses para poder pagar este boleto de clase económica de Chicago a Nueva York, juntando propinas de sus 3 trabajos a tiempo parcial. A los 26 años, finalmente estaba persiguiendo su sueño de convertirse en chef pastelera, habiendo conseguido un aprendizaje de 3 meses en una pequeña pero respetada panadería en Manhattan. Última llamada de embarque para el vuelo 1842 a La Guardia. La voz del altavoz resonó, haciendo que Rebecca se pusiera a casi esprintar. Apretó fuertemente su pequeño bolso, que contenía los ahorros de su vida de $800, su teléfono con la pantalla rota y una pequeña botella de perfume casero. La receta de su abuela. La única herencia que había recibido cuando la anciana falleció hace 2 años. Rebecca llegó justo a tiempo, entregando sin aliento su pase de abordar a la azafata, que le ofreció una sonrisa practicada. Encontrando su asiento del medio, entre un hombre de negocios, que frunció el ceño ante su aspecto acalorado, y una mujer que ya estaba dormida contra la ventana, Rebecca se acomodó para el vuelo, aplicando una gota de su perfume en sus muñecas para calmar sus nervios. 5 filas más adelante en primera clase, Jackson Reed sorbía su agua con gas, apenas levantando la vista de su tableta, que mostraba los informes trimestrales de Reed Enterprises, el imperio hotelero de su familia, valorado en miles de millones. A los 34, Jackson se había forjado una reputación como un hombre de negocios despiadado, con una habilidad asombrosa para convertir propiedades en quiebra en destinos de lujo. Sus rasgos angulares, su expresión permanentemente seria y sus trajes a medida creaban una presencia intimidante que le servía bien en las salas de juntas. ¿Algo más antes del despegue, señor Reed?, preguntó la azafata con una atención extra. No, gracias, respondió secamente, volviendo a sus informes. Jackson acababa de finalizar la compra de un edificio histórico en el corazón de Manhattan, planeando transformarlo en su hotel boutique más ambicioso hasta la fecha. El viaje a Nueva York tenía la intención de supervisar los planes iniciales de renovación, un proyecto que él había defendido personalmente contra las dudas de su junta directiva. El vuelo transcurrió sin incidentes, con Rebecca dibujando diseños de pasteles en su cuaderno gastado, mientras Jackson tomaba notas sobre planos arquitectónicos. Ninguno de los dos sabía que sus vidas estaban a punto de colisionar de maneras que ninguno podría imaginar. En La Guardia, Rebecca esperó pacientemente en el área de recogida de equipaje, viendo cómo maletas elegantes daban vueltas en la cinta. Su propio equipaje era inconfundible, una bolsa de lona azul descolorida con parches de retazos de tela de colores que contenía sus pocas pertenencias, y lo más importante, el libro de recetas escrito a mano de su abuela y su preciado juego de herramientas de pastelería comprado de segunda mano. Cuando una maleta negra y elegante con una pequeña cinta azul atada al asa apareció, Rebecca se adelantó. Había atado la cinta para que su maleta prestada de su antiguo jefe fuera más reconocible. Cogiéndola rápidamente, se dirigió hacia el metro, ya calculando cómo estirar sus limitados fondos durante su estancia en la ciudad. Jackson se encontraba a varios metros de distancia, su atención dividida entre una llamada telefónica urgente con su gerente de proyecto y la espera de su equipaje.
Cuando su maleta rimogua negra apareció, terminó la llamada abruptamente, cogiendo la bolsa. Solo cuando llegó a su coche de la ciudad que lo esperaba, notó que algo andaba mal. Faltaba la cinta azul que usaba para identificar su maleta entre las muchas maletas de lujo similares. ¿Está todo bien, señor Reed?, preguntó su conductor, notando el ceño fruncido de Jackson. Sí, murmuró, asumiendo que la cinta simplemente se había caído durante el manejo. Llévame primero al sitio, luego al hotel. Mientras tanto, Rebecca llegó a su alojamiento temporal, una pequeña habitación subarrendada a un amigo de un amigo, en un apartamento abarrotado en Queens. Agotada por el viaje y el peso emocional de su gran mudanza, colocó la maleta en la cama y la abrió. «Oh, no», susurró, mirando el contenido con incredulidad. En lugar de sus modestas pertenencias, la maleta contenía ropa de diseñador expertamente doblada, un estuche de cuero para portátil y varias carpetas marcadas como Reed Enterprises Confidential. Su corazón se aceleró al darse cuenta de su error. Había tomado la maleta de otra persona, lo que significaba que alguien más tenía la suya. Sus recetas, sus herramientas, su ropa, todo lo que necesitaba para su aprendizaje había desaparecido. El pánico la invadió al revisar la etiqueta del equipaje. Jackson Reed, con una dirección comercial de Manhattan y un número de teléfono. Con dedos temblorosos, marcó, solo para llegar a un buzón de voz. Dejó un mensaje nervioso explicando la confusión y proporcionando su información de contacto, esperando que él la llamara de vuelta rápidamente. Su aprendizaje comenzaba al día siguiente, y sin sus herramientas y recetas, podría perder esta oportunidad única en la vida. Al otro lado de la ciudad, Jackson llegó a su sitio de construcción, inmerso de inmediato en discusiones con arquitectos y contratistas. Solo horas más tarde, cuando regresó a su suite de penthouse en uno de los hoteles de su familia, finalmente abrió la maleta. En el momento en que la cremallera se separó, un aroma delicado escapó. Jazmín y vainilla con toques de algo no identificable, pero absolutamente encantador. Jackson se detuvo, momentáneamente transportado por la fragancia que parecía evocar recuerdos de jardines de verano y calidez que no había experimentado desde las visitas de la infancia a la casa de campo de su abuela, antes de que el negocio familiar consumiera su existencia. Su momentánea ensoñación se hizo añicos al registrar el contenido. Ropa sencilla, un cuaderno gastado y una caja de madera que contenía herramientas de pastelería. Quienquiera que fuera el dueño de esta bolsa, claramente tenía poca riqueza material. Notó una pequeña botella de vidrio, obviamente la fuente del cautivador aroma. Mientras la examinaba, su teléfono le alertó de un mensaje de voz de un número desconocido. La voz de Rebecca se escuchó, disculpándose y claramente angustiada por la confusión. Había algo en su tono, genuino y sin pretensiones, que se destacaba en el mundo de Jackson de interacciones comerciales calculadas. Se encontró escuchando el mensaje 2 veces antes de devolverle la llamada. «Hola», respondió Rebecca de inmediato, la esperanza evidente en su voz. «Soy Jackson Reed. Usted tiene mi maleta», dijo con un tono de voz neutral. «Sí, lo siento mucho. Puedo llevársela de inmediato. Solo necesito la mía de vuelta antes de mañana por la mañana. Tiene todo lo que necesito para mi aprendizaje y enviaré a mi chofer a intercambiar las bolsas», interrumpió Jackson, no acostumbrado a explicaciones largas, pero algo le hizo añadir. «Este perfume es inusual». Hubo una pausa antes de que Rebecca respondiera. «Era la receta de mi abuela. Era jardinera
y solía hacerlo con las flores que cultivaba. El orgullo en su voz era inconfundible. «Ya veo», dijo Jackson, de repente curioso por la mujer detrás de la voz y el aroma. Contra su eficiencia habitual, se encontró preguntando, «¿Este aprendizaje que mencionó, qué es?» «Estoy entrenando para ser chef pastelera. Es un programa de 3 meses en la panadería Bellini en Manhattan. He estado ahorrando durante años para esta oportunidad», explicó, su pasión evidente incluso a través del teléfono. Algo en su determinación resonó con Jackson, recordándole sus propios primeros días, probando su valía en el negocio familiar. Antes de que pudiera analizar sus acciones, se escuchó a sí mismo diciendo, «Traeré la bolsa yo mismo. Envíame tu dirección por mensaje». Las palabras los sorprendieron a ambos, dejando un momento de silencio antes de que Rebecca le diera las gracias y terminara la llamada. Mientras Jackson se disponía a posponer su reunión nocturna, no podía explicar por qué se sentía obligado a entregar la bolsa personalmente en lugar de enviar a un asistente como normalmente lo haría. Quizás era el aroma que aún persistía en su penthouse, o quizás era la sinceridad refrescante en su voz, cualidades que rara vez se encontraban en su mundo de riqueza y relaciones estratégicas. Lo que Jackson no podía saber era que esta simple confusión de equipaje pondría en marcha eventos que desafiarían todo lo que él pensaba que quería de la vida, mientras que Rebecca permanecía completamente ajena a que el hombre que venía a su puerta no era solo un hombre de negocios, sino uno de los magnates hoteleros más ricos del país, que se encontró inexplicablemente encantado por el perfume de su abuela. Rebecca caminaba nerviosamente por la pequeña habitación, ocasionalmente mirando por la ventana al desconocido barrio de Queens, ahora bañado por la luz de la tarde. Pasó sus dedos por su largo cabello castaño oscuro, un hábito nervioso desde la infancia. El espejo reflejaba sus ansiosos ojos marrones y su tez besada por el sol, rasgos heredados de su madre mexicana, junto con una determinación que la había llevado a través de innumerables dificultades. Se enderezó su simple camiseta y sus jeans, deseando de repente tener algo más impresionante que ponerse al conocer a alguien lo suficientemente importante como para tener documentos de negocios confidenciales. El apartamento abarrotado, con sus muebles que no combinaban y sus paredes delgadas a través de las cuales se filtraban las conversaciones de los vecinos, la hacía sentir aún más cohibida por sus circunstancias. Su teléfono sonó con un mensaje de texto. «Abajo en 5 minutos. Torre». Tomando una respiración profunda, Rebecca cogió la maleta cara y se dirigió por los 4 tramos de escaleras, su corazón latiendo con fuerza en cada paso. Afuera, de inmediato vio el elegante coche negro que parecía casi ajeno al telón de fondo del barrio de clase trabajadora. El conductor salió y abrió la puerta trasera. Jackson Reed emergió. Su imponente figura de 6 pies y 2 pulgadas vestida impecablemente con un traje de carbón que probablemente costaba más que 6 meses del alquiler de Rebecca. Su expresión era ilegible mientras evaluaba a la joven que estaba nerviosamente frente a él, agarrando su maleta. «¿Señorita Turner?», preguntó, su voz controlada y profesional. «Sí, esa soy yo. Muchas gracias por venir personalmente. Realmente lo aprecio», dijo Rebecca, las palabras saliendo rápidamente. Le extendió la maleta, notando cómo su esmalte de uñas descascarillado contrastaba con su apariencia cuidada. Jackson asintió, tomando su equipaje mientras su conductor recuperaba la bolsa de lona de Rebecca del coche. Cuando la bolsa azul fue colocada a su lado, ella se relajó visiblemente,
abriéndola rápidamente para asegurarse de que su preciado libro de recetas y sus herramientas estuvieran dentro. ¿Todo está ahí?, preguntó Jackson, sorprendido por su propio interés. Rebecca asintió, el alivio inundando sus rasgos mientras tocaba cuidadosamente la caja de madera que contenía sus herramientas. Sí, gracias. Estas herramientas le pertenecen a mi abuela. Ella me enseñó todo lo que sé sobre repostería. Algo en su genuina apego a estos artículos claramente bien usados despertó la curiosidad de Jackson. En su mundo, las posesiones eran símbolos de estatus, fácilmente reemplazables y mejoradas. Su obvia conexión emocional con estas reliquias parecía casi ajena. «Bellini's es una buena panadería», comentó, sorprendiéndose de nuevo. «Pequeña, pero suministran a varios restaurantes de lujo». Los ojos de Rebecca se abrieron de par en par. ¿La conoce? Hice la solicitud 3 veces antes de que me aceptaran. El señor Bellini solo acepta un aprendiz al año. Una lluvia ligera comenzó a caer, y Jackson se encontró diciendo, ¿le gustaría continuar esta conversación en un lugar seco? Hay una cafetería a la vuelta de la esquina. Rebecca dudó, revisando la hora en su teléfono con la pantalla rota. Probablemente debería prepararme para mañana. Soy dueño de varios restaurantes en la ciudad, dijo Jackson, tomando una decisión en una fracción de segundo. Podría tener algunas ideas útiles para su aprendizaje. Esto no era del todo falso. Su imperio hotelero incluía restaurantes galardonados, pero Jackson no estaba seguro de por qué estaba prolongando este encuentro. Algo en el entusiasmo sin reservas de Rebecca se sentía refrescante después de interminables reuniones con personas que querían algo de él. «Está bien», aceptó Rebecca, su curiosidad superando su vacilación. «Solo déjeme dejar mi bolso arriba». 20 minutos más tarde, se sentaron en un café modesto, un marcado contraste con los establecimientos exclusivos que Jackson solía frecuentar. La vio agregar un solo paquete de azúcar a su café, revolviendo cuidadosamente mientras hablaba de sus sueños culinarios, con una apertura que le resultaba a la vez ajena y fascinante. «Quiero mezclar técnicas tradicionales con sabores inesperados», explicó, todo su rostro iluminándose. «Mi abuela creía que la comida debía contar una historia y evocar recuerdos. Por eso creo postres inspirados en mi herencia mexicano-americana, combinados con técnicas clásicas francesas». Jackson se encontró genuinamente escuchando, cautivado por su pasión. «¿Y el perfume? ¿Esa es también la influencia de su abuela?» Rebecca sonrió, la primera expresión sin reservas que había visto de ella. Sí, Rosa Turner era toda una mujer, estadounidense de nacimiento, pero viajó por toda Europa y México, estudiando tanto artes culinarias como perfumería natural. Creía que los aromas y los sabores estaban profundamente conectados. Hizo una pausa, luciendo un poco avergonzada. «Lo siento, estoy divagando». «No, por favor, continúe», instó Jackson, dándose cuenta de que estaba genuinamente interesado. «Me dejó sus recetas, tanto culinarias como de perfume, cuando falleció. La mezcla de jazmín y vainilla que olió es su aroma característico. Lo uso para sentirme cerca de ella, especialmente durante momentos importantes como hoy». Jackson asintió, de repente recordando algo. Había un cuaderno en su bolso. No lo leí, pero parecía importante. «Es mi diario de recetas», confirmó Rebecca. «Adaptaciones de las recetas de mi abuela y mis propias creaciones. Sin él, me habría perdido mañana». Su conversación fluyó sorprendentemente fácil, con Rebecca compartiendo historias de su crecimiento, con una madre soltera que trabajaba en múltiples empleos, y su abuela, que le enseñó a encontrar la belleza y la posibilidad incluso en circunstancias difíciles. Jackson compartió poco sobre sí mismo a cambio, evadiendo preguntas personales, con una facilidad practicada.
pero se encontró cada vez más atraído por su perspectiva refrescante de la vida. Mientras se preparaban para irse, Jackson tomó otra decisión impulsiva. Bellini suministra a algunos de mis hoteles. Voy a visitar su cocina principal mañana para una degustación. Quizás la vea allí. Rebecca pareció sorprendida. Eso parece poco probable. Los aprendices probablemente no participan en degustaciones con clientes importantes. Ya veremos, respondió Jackson con un atisbo de sonrisa que transformó su rostro usualmente serio. Más tarde esa noche, en su lujoso penthouse, Jackson se encontró inusualmente distraído durante una teleconferencia con inversores internacionales. El aroma a jazmín y vainilla parecía persistir en su memoria, junto con la imagen de las animadas expresiones de Rebecca mientras hablaba de su pasión por la repostería. Por impulso, después de terminar la llamada, llamó a Marcus Bellini, el dueño de la panadería donde Rebecca comenzaría a trabajar al día siguiente. «Jackson, ¿a qué debo este placer inesperado?», respondió Marcus, claramente sorprendido de saber de uno de sus clientes más destacados directamente. «Llamo por su nueva aprendiz, Rebecca Turner». «Ah, sí, comienza mañana. Habilidades técnicas impresionantes en su solicitud, aunque completamente desconectada en la industria». «¿Hay algún problema?», preguntó Marcus, la preocupación evidente en su voz. «No hay problema. De hecho, me gustaría que ella participara en la degustación de mañana para el nuevo proyecto del hotel». Hubo una pausa antes de que Marcus respondiera con cautela. «Eso es muy inusual. Todavía ni siquiera ha comenzado su formación. Entiendo que tiene algunas ideas innovadoras sobre combinaciones de sabores. Me interesa ver lo que podría aportar», afirmó Jackson en el tono que usaba cuando esperaba cumplimiento. «Por supuesto, señor Reed. Si eso es lo que quiere», asintió Marcus, sabiendo que era mejor no cuestionar más, ya que Reed Enterprises representaba una parte significativa de su negocio. «Excelente. Y Marcus, no mencione mi participación. Me gustaría que su participación parezca una oportunidad regular». Después de terminar la llamada, Jackson cuestionó sus propias acciones. En 15 años de negocios, nunca había tomado un interés tan personal en alguien que apenas conocía. Su vida cuidadosamente estructurada operaba en relaciones estratégicas y objetivos claros. Sin embargo, aquí estaba, creando una situación para ver a esta joven de nuevo. Mientras tanto, en su pequeña habitación de Queens, Rebecca tendía meticulosamente sus uniformes de chef para el día siguiente, revisando sus recetas por última vez antes de acostarse. El encuentro con Jackson Reed se sintió surrealista, como si hubiera entrado brevemente en otro mundo antes de regresar a la realidad. Asumió que nunca lo volvería a ver, sin saber que él acababa de orquestar su próximo encuentro. Mientras se aplicaba una pequeña cantidad del perfume de su abuela en sus muñecas, un ritual antes de los días importantes, Rebecca no tenía idea de que el aroma ya había comenzado a desentrañar la vida cuidadosamente controlada de uno de los hombres de negocios más poderosos de Nueva York, o que el día siguiente traería una oportunidad inesperada que pondría a prueba tanto sus habilidades culinarias como su percepción del misterioso hombre que había conocido por casualidad. Lo que Rebecca tampoco podía saber era que Jackson Reed no solo estaba interesado en sus habilidades culinarias. Por primera vez en años, había conocido a alguien que veía el mundo a través de ojos no cínicos, alguien cuya pasión genuina le recordaba sueños que había reprimido hace mucho tiempo a favor de la construcción de su imperio. La confusión de equipaje había unido a dos personas de mundos completamente diferentes, y ambas vidas estaban a punto de cambiar de maneras que ninguno podía anticipar.
La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la panadería Bellini, mientras Rebecca se ataba el delantal con dedos temblorosos. La cocina estaba llena de actividad. Chefs pasteleros, elaborando expertamente delicadas confiterías, mientras los cocineros de línea preparaban componentes con precisión militar. El reluciente equipo profesional la intimidaba, haciendo que el espacio de trabajo de su pequeño apartamento pareciera una cocina de juguete de un niño en comparación. Turner, la voz autoritaria de Marcus Bellini, cortó el ruido. El renombrado chef se acercó, su barba de sal y pimienta y su imponente presencia exigiendo respeto inmediato. Entiendo que es su primer día, pero tenemos una degustación importante de un cliente esta tarde. Quiero que observe y ayude. Rebecca parpadeó sorprendida. Yo, señor, pero acabo de empezar. Considérenlo una educación. Nuestro cliente está probando postres potenciales para un nuevo hotel. Asistirá a Paul con el servicio, instruyó, señalando a un chef pastelero de rostro severo que apenas reconoció su presencia. Y traerá una de sus propias creaciones. ¿Una de mis propias? La voz de Rebecca se elevó una octava. Su portafolio de solicitud mostró promesa con conceptos de fusión mexicano-francesa. Prepare una muestra junto con sus deberes regulares hoy, algo pequeño pero impactante. Con eso, Bellini se dio la vuelta y se alejó, dejando a Rebecca atónita. A lo largo de la mañana, Rebecca absorbió todo como una esponja mientras se enfrentaba a tareas cada vez más difíciles. Sus manos, acostumbradas a años de hornear, trabajaban competentemente a pesar de sus nervios. Durante un breve descanso para almorzar, hojeó el libro de recetas de su abuela, decidiéndose por una panna cotta de maracuyá y chile con caramelo de hibisco, una receta que había perfeccionado durante las noches después de largos turnos en sus trabajos anteriores. A las 3 en punto, la creación de Rebecca se encontraba entre las ofertas profesionales en la sala de degustación privada. Se le había permitido exactamente 45 minutos para prepararla entre sus tareas asignadas, un tiempo casi imposible que había requerido cada gramo de su habilidad y velocidad. «Están aquí», anunció Paul secamente. «Recuerde, hable solo si se le dirige directamente». Rebecca asintió, alisando su chaqueta de chef mientras la puerta se abría. Su corazón casi se detuvo cuando Jackson Reed entró, acompañado por 2 asociados con trajes igualmente caros. Sus ojos se encontraron brevemente. Su expresión no revelaba nada, mientras la de ella sin duda traicionaba su asombro. «Bienvenido, señor Reed», lo saludó Bellini calurosamente. «Hemos preparado varios conceptos basados en sus especificaciones». Jackson asintió cortésmente, su mirada recorriendo la elegante exhibición, antes de volver brevemente a Rebecca. «Excelente. Estoy particularmente interesado en opciones que muestren combinaciones de sabores innovadoras. Mis invitados en Reed Nouveau esperarán lo inesperado». La degustación continuó, con Bellini describiendo cada postre en detalle, mientras Rebecca y Paul servían. Ella permaneció en silencio según lo instruido, su pulso acelerándose cada vez que Jackson probaba una creación, su rostro ilegible mientras tomaba notas. Cuando llegaron a su panna cotta, ella contuvo la respiración. «Y esto», dijo Bellini con una ligera vacilación, «es un concepto de nuestra nueva aprendiz, una panna cotta de inspiración mexicana con elementos de contraste de temperatura y especias». Jackson levantó una ceja ligeramente antes de dar un bocado. Por un momento fugaz, algo cambió en su expresión, un destello de genuino placer antes de que su máscara profesional regresara. «Interesante», comentó.
El calor se acumula gradualmente sin abrumar el delicado maracuyá. ¿Qué inspiró esta combinación en particular? Todos los ojos se volvieron hacia Rebecca, que no esperaba que se le dirigiera directamente. Mi abuela comenzó vacilante, encontrando su voz. Ella creía que los postres debían contar una historia. Este representa el contraste. Dulce encontrándose con calor. Textura suave contra los crujientes trozos de caramelo. Se trata de elementos inesperados que encuentran armonía juntos. Un momento de silencio siguió antes de que uno de los asociados de Jackson hablara. Es ciertamente único, pero ¿es lo suficientemente sofisticado para la marca Reed? Los ojos de Jackson nunca se apartaron de la cara de Rebecca. A veces la sofisticación reside en la autenticidad en lugar de la complejidad, afirmó. Me gustaría hablar con la señorita Turner sobre su concepto, en privado. Las cejas de Bellini se alzaron de sorpresa, pero asintió rápidamente. Por supuesto, puede usar mi oficina. Minutos después, Rebecca se encontró a solas con Jackson en la desordenada oficina de Bellini, su corazón latiendo con fuerza. No mencionó que usted sería el cliente, dijo, incapaz de evitar la acusación en su voz. ¿Habría cambiado la forma en que preparó su postre? Él respondió. Sí, me habría puesto aún más nerviosa, admitió. Luego entrecerró los ojos. ¿Arregló que yo fuera parte de esto? Jackson consideró negarlo, pero se encontró indispuesto a mentirle. Sí. Rebecca se cruzó de brazos. ¿Por qué? ¿Fue esto algún tipo de prueba? Tal vez, reconoció, pero no de la manera en que podría pensar. Tenía curiosidad por su trabajo, dada su pasión anoche. Así que usó su influencia para satisfacer su curiosidad. Su franqueza los sorprendió a ambos. Jackson se recostó contra el escritorio de Bellini, estudiándola. Nadie en su círculo profesional se atrevería a hablarle tan sinceramente. En lugar de molestia, se sintió renovado por su honestidad. Su postre fue lo mejor en esa mesa, afirmó con naturalidad. No el más técnicamente perfecto, pero el único con un punto de vista genuino. Quiero eso para mi nuevo hotel. La expresión de Rebecca cambió de indignación a confusión. ¿Qué está diciendo exactamente? Me gustaría que desarrolle un menú de postres exclusivo para Reed Nouveau. Trabajaría en él junto con su aprendizaje, compensada por separado. Por supuesto. A ella se le cayó la mandíbula. Eso no es posible. Acabo de empezar hoy. Hay docenas de chefs pasteleros experimentados que... Ninguno con su perspectiva, interrumpió Jackson. Este hotel representa algo nuevo para mi compañía. Busco autenticidad, no solo experiencia técnica. Rebecca sacudió la cabeza con incredulidad. Esto no tiene sentido. Usted ni siquiera me conoce. Sé lo suficiente, respondió simplemente. Antes de que ella pudiera responder, su teléfono sonó. Maldición, frunció el ceño. Tengo que atender esto. Piense en mi oferta. Salió para contestar la llamada, dejando a Rebecca aturdida. Cuando Jackson regresó minutos después, su expresión se había endurecido. Necesito irme. Emergencia de negocios. Aquí tiene mi tarjeta con mi número personal. Llámeme con su decisión para mañana. Mientras se daba la vuelta para irse, Rebecca encontró su voz. ¿Por qué está haciendo esto realmente, señor Reed? La gente como usted no solo ofrece oportunidades a personas como yo sin una razón. Jackson se detuvo en la puerta, algo vulnerable parpadeando en su rostro. El perfume de su abuela me recordó algo que había olvidado. A veces las cosas más valiosas no son las que nos dicen que debemos valorar. Con esa críptica declaración, se fue, dejando a Rebecca con su tarjeta de presentación en la mano. Confundida, esa noche, Rebecca se sentó en su cama rodeada de bocetos de conceptos de postres, todavía luchando por procesar
los eventos del día. Su compañera de habitación, Jean, una estudiante de enfermería que trabajaba en turnos nocturnos, escuchó asombrada mientras Rebecca le contaba la historia. Así que básicamente, un multimillonario olió tu perfume, te rastreó y te ofreció un trabajo para crear postres para su elegante nuevo hotel. Jean resumió incrédulamente. ¿Eso es o la trama de una película romántica o el comienzo de un documental de crímenes? Rebecca se rió a pesar de su estrés. Cuando lo pones de esa manera, sí suena ridículo. ¿Lo has buscado en Google?, preguntó Jean, buscando su portátil. En realidad no. Sé que Reed Enterprises es dueña de hoteles de lujo, pero ¡santa madre! Jean giró la pantalla hacia Rebecca, mostrando fotos de Jackson en eventos de alto perfil, artículos sobre su imperio de negocios y estimaciones de su patrimonio neto. Rebecca, este tipo es básicamente de la realeza hotelera. La familia Reed prácticamente inventó la hospitalidad de lujo moderna. Rebecca se desplazó por las imágenes de Jackson en galas de caridad, funciones de negocios y, ocasionalmente, con modelos o actrices deslumbrantes. Su expresión siempre controlada, sin revelar nada. Parecía imposible que este fuera el mismo hombre que se había sentado frente a ella en un café de Queens, discutiendo técnicas de pastelería. Hay más, continuó Jean, haciendo clic en otro artículo. Aparentemente, el proyecto Reed Nouveau es una gran noticia en el mundo de los negocios. Es su primera empresa en solitario, separada de la empresa familiar. Su padre piensa que es demasiado arriesgada y poco convencional. El teléfono de Rebecca sonó con un mensaje de texto de un número desconocido. La oferta sigue en pie. Tu perspectiva es exactamente lo que este proyecto necesita. Shoba R. Va en serio. Susurró, mostrándole a Jean el mensaje. La pregunta es, ¿vas a hacerlo?, preguntó Jean. Antes de que Rebecca pudiera responder, su teléfono sonó. El número de Bellini. Con aprensión. Contestó. Turner, ¿qué demonios pasó exactamente en mi oficina hoy? Bellini exigió sin preámbulos. Señor Bellini, lamento mucho si hubo algo inapropiado. Jackson Reed me acaba de llamar, interrumpió Bellini. Quiere trabajar con usted específicamente en su proyecto mientras continúa su aprendizaje. ¿Se da cuenta de lo sin precedentes que es esto? Sí, señor. Estoy tan sorprendida como usted. Esto podría ser extraordinariamente beneficioso para su carrera. Y para esta panadería, continuó Bellini, su tono suavizándose ligeramente. Pero necesito saber si puede manejar ambas responsabilidades. Puedo, señor, se encontró diciendo Rebecca, la convicción creciendo en su voz. He trabajado en múltiples empleos toda mi vida. Esta oportunidad no la desperdiciaré. Después de que la llamada terminó, Rebecca se sentó en silencio, su mente acelerada. Finalmente, le envió un mensaje de texto a Jackson. Acepto su oferta, pero tengo condiciones. ¿Podemos reunirnos mañana? Su respuesta llegó de inmediato. Dime la hora y el lugar. A la mañana siguiente, se reunieron en un pequeño parque cerca de Bellini's. Jackson, vestido más casualmente con pantalones y un suéter que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Rebecca, escuchó mientras ella le exponía sus términos. Control creativo total sobre el menú de postres, el crédito adecuado por su trabajo y una garantía de que el proyecto no interferiría con su aprendizaje. Aceptado, dijo simplemente cuando ella terminó. Rebecca lo estudió, todavía confundida por su interés. Hay algo que no me está diciendo. ¿Por qué yo? De verdad. Jackson dudó. Luego habló con una franqueza inesperada. Reed Nouveau es mi primer proyecto independiente, separado de la empresa de mi familia. Mi padre cree que fracasará porque se desvía de nuestra fórmula establecida. Hizo una pausa. Tu enfoque de la repostería
honrando la tradición mientras creas algo distintivamente tuyo. Resuena con lo que estoy tratando de lograr. Antes de que Rebecca pudiera responder, una mujer se acercó. Su atuendo de diseñador y su cabello rubio perfectamente peinado la marcaban como perteneciente al mundo de Jackson. «Jackson, cariño, qué coincidencia», exclamó, aunque su mirada calculadora a Rebecca sugería lo contrario. «He estado tratando de localizarte toda la mañana. Victoria», Jackson reconoció fríamente. «Estoy en una reunión de negocios». Victoria Harrington, hija del amigo más cercano de su padre de Jackson, y su acompañante ocasional en eventos de alto perfil, evaluó a Rebecca con desdén apenas disimulado. «¡Negocios! ¡Qué interesante!» Su sonrisa no le llegaba a los ojos. «El comité de la gala de caridad esperaba que confirmaras tu asistencia para la próxima semana. Tu padre mencionó que podrías llevarme como tu acompañante». Rebecca se sintió de repente cohibida en sus simples jeans y blusa, agudamente consciente de la vasta brecha social entre ella y el mundo de Jackson. «Haré que mi asistente se ponga en contacto con el comité», respondió Jackson neutralmente. «Ahora, si nos disculpas, estábamos discutiendo un proyecto importante». Victoria se fue a regañadientes, dejando un silencio incómodo a su paso. «Ese es tu mundo», afirmó Rebecca en voz baja, «y no es el mío». La expresión de Jackson se oscureció. «Por eso necesito tu perspectiva para este proyecto. Demasiado de ese mundo es actuación sin sustancia». Mientras se separaban, Rebecca no podía deshacerse de la sensación de que se estaba metiendo en algo mucho más complicado que un simple acuerdo de negocios. Lo que ella no se dio cuenta fue que el interés de Jackson en ella iba más allá de sus habilidades culinarias o el perfume de su abuela. Por primera vez en años, había encontrado a alguien que desafiaba su mundo cuidadosamente construido y le recordaba la pasión que alguna vez había sentido antes de que los negocios y las expectativas familiares se apoderaran de su vida. Lo que ninguno de los dos podía anticipar era que las fuerzas ya estaban en marcha para complicar su incipiente relación profesional. Fuerzas vinculadas a rivalidades comerciales, expectativas familiares y la colisión de sus mundos vastamente diferentes. Pasaron 6 semanas en un torbellino de actividad. De día, Rebecca se sumergió en el exigente aprendizaje en Bellinis, absorbiendo técnicas y tradiciones. Por las tardes y en su único día libre, desarrollaba conceptos para el menú de postres de Reed Nouveau, trabajando desde una pequeña cocina de prueba que Jackson había arreglado en uno de sus hoteles existentes. Su relación profesional evolucionó en algo que ninguno de los dos había anticipado. Lo que comenzó como reuniones formales para discutir conceptos de menú se transformó en conversaciones atractivas que a menudo se extendían hasta altas horas de la noche. Jackson se encontró compartiendo la visión detrás de Reed Nouveau, un hotel que honraba las tradiciones de lujo mientras rompía los límites convencionales. Rebecca compartió historias de la creencia de su abuela de que la comida creaba conexiones a través de todas las divisiones. En una lluviosa tarde de jueves, se sentaron rodeados de muestras de postres en la cocina de prueba, debatiendo los méritos de diferentes estilos de presentación. «El montaje vertical es más dramático», argumentó Jackson, señalando la torre de delicados componentes de chocolate y especias que Rebecca había creado. Ella sacudió la cabeza, reordenando los elementos en un patrón más orgánico. «Pero esto cuenta una mejor historia. Invita a la exploración en lugar de la intimidación». Jackson observó cómo sus manos se movían con confianza entre los delicados componentes, sorprendido por cuánto había cambiado en 6 semanas. La aprendiz nerviosa se había convertido en una creadora segura
que ya no dudaba en desafiar sus opiniones. Más sorprendentemente, se encontraba genuinamente valorando esos desafíos. «Ganas», concedió, con una sonrisa rara, como de costumbre. Rebecca levantó la vista, atrapando una expresión sin reservas en su rostro, que hizo que su corazón se acelerara. Estos momentos se habían vuelto más frecuentes, destellos del hombre debajo de la fachada de hombre de negocios. Sus ojos se sostuvieron por un latido demasiado largo antes de que ella apartara la mirada, concentrándose intensamente en ajustar una guarnición de chocolate. La innegable atracción que se estaba construyendo entre ellos permanecía cuidadosamente, sin reconocer por ambos. Rebecca se recordaba a sí misma las realidades prácticas. Él era su empleador, de un mundo completamente separado del de ella. Jackson mantuvo su comportamiento profesional, diciéndose a sí mismo que su interés era puramente en su visión culinaria. Ambos se estaban mintiendo a sí mismos. «La degustación para los inversores es la próxima semana», dijo Jackson, rompiendo el momento. «¿Estás lista?» Rebecca asintió, aunque su estómago se tensó por la ansiedad. «Tan lista como lo estaré para servir postres a una sala llena de multimillonarios». «Son solo personas con trajes caros», respondió Jackson, con un humor inesperado. «Y ninguno de ellos conoce los postres como tú». El ascensor sonó, interrumpiendo su conversación. Victoria Harrington entró en la cocina. Sus expresiones se agriaron al ver a Rebecca. «Jackson, es imposible de rastrear en estos días», se quejó, ignorando a Rebecca por completo. «Tu padre me envió para recordarte la reunión de la junta directiva de mañana. Está preocupado por las finanzas de Nouveau». La expresión de Jackson se cerró de inmediato. Las paredes que Rebecca había visto gradualmente bajando volvieron a su lugar. «Las finanzas son sólidas. Estaré en la reunión». La mirada de Victoria se deslizó despectivamente sobre las muestras de postres. «Sigues jugando con la comida. La junta directiva está comenzando a preguntarse si te tomas en serio este proyecto». Sus ojos finalmente reconocieron a Rebecca, sin ofender a su consultora. Rebecca sintió que sus mejillas se encendían, pero mantuvo su expresión neutral. A lo largo de las semanas, se había acostumbrado a la condescendencia apenas velada de las personas en el círculo de Jackson. «Victoria, estamos en medio de la finalización de un elemento crucial del concepto del hotel», afirmó Jackson fríamente. «Te llamaré mañana». Después de que Victoria se fuera con obvia renuencia, un silencio incómodo cayó entre ellos. «Debería irme», dijo Rebecca finalmente, comenzando a empacar su equipo. «Rebecca», comenzó Jackson. Luego dudó. «No dejes que Victoria te moleste. Ella no entiende lo que estamos creando aquí». «¿Y qué es exactamente eso, Jackson?», preguntó Rebecca en voz baja, expresando la pregunta que se había estado formando durante semanas. «Porque a veces ya no estoy segura». Antes de que él pudiera responder, su teléfono sonó. Era su padre llamando. Con una mirada de disculpa, se alejó para tomar la llamada, dejando la pregunta de Rebecca suspendida en el aire entre ellos. La degustación de los inversores llegó con una velocidad intimidante. Rebecca se paró nerviosamente en el fondo, mientras Jackson presentaba el concepto de Reed Nouveau a 12 miembros de la junta e inversores potenciales impecablemente vestidos en un comedor privado. Su padre, Richard Reed, se sentó a la cabeza de la mesa. Su mirada crítica no se perdía de nada. «Y para el elemento final de nuestra experiencia sensorial», concluyó Jackson su presentación, «hemos desarrollado un programa de postres como ningún otro ofrecido en otras propiedades de lujo. En lugar de los clásicos esperados con variaciones menores, presentamos historias auténticas,
a través de combinaciones de sabores innovadoras. A su señal, Rebecca y 2 asistentes comenzaron a servir sus creaciones, una progresión de 5 pequeños postres que representaban diferentes experiencias emocionales, desde una creación de cítricos brillantes que abrían el paladar hasta un final de chocolate rico y complejo que incorporaba la mezcla especial de chile de su abuela. Cada postre captura un elemento de la experiencia Nouveau, explicó Jackson, mientras los invitados probaban las ofertas. Técnicas tradicionales fusionadas con elementos inesperados, creando algo a la vez familiar y sorprendente. La sala permaneció incómodamente silenciosa, mientras los poderosos hombres y mujeres probaban cada plato. Rebecca se paró con las manos entrelazadas a la espalda, el corazón latiendo mientras observaba sus expresiones. Finalmente, Richard Reed dejó su cuchara deliberadamente. «Ciertamente es diferente», afirmó, su tono haciendo que la palabra sonara como una crítica. «¿Pero es lo diferente lo que nuestra clientela quiere? La marca Reed se basa en el lujo confiable, no en experimentos culinarios. Nuestra investigación de mercado indica una creciente demanda de experiencias auténticas entre los viajeros de lujo», contó Jackson sin problemas. «Reed Nouveau capturará un segmento de mercado emergente mientras mantiene nuestros estándares de excelencia». «¿Y quién desarrolló estos postres?», preguntó Richard, su mirada encontrando a Rebecca. «Parece bastante joven para establecer la dirección culinaria de una propiedad de 50 millones de dólares. La señora Turner es una talentosa chef pastelera que aporta una perspectiva fresca a nuestra marca», respondió Jackson, su tono sin revelar nada de su conexión personal. Victoria, que se había metido en la degustación a pesar de no ser una inversora, intervino. «Jackson ha estado supervisando personalmente su trabajo durante semanas, una gestión bastante práctica». Su implicación se mantuvo en el aire, haciendo que varios asistentes intercambiaran miradas. Rebecca sintió que su credibilidad profesional era socavada ante sus ojos. Las semanas de trabajo intenso, el orgullo que había sentido al crear algo especial, todo se redujo de repente a insinuaciones sobre su relación con Jackson. «¿Puedo hablar?», preguntó de repente, sorprendiéndose a sí misma tanto como a todos los demás. Jackson pareció sorprendido, pero asintió. Todos los ojos se volvieron hacia Rebecca, que se adelantó, sacando fuerzas de las lecciones de su abuela sobre la dignidad bajo presión. «Los postres que han probado representan más que combinaciones de sabores», comenzó, su voz ganando confianza. «Cuentan la historia de las conexiones entre la tradición y la innovación, entre diferentes culturas y experiencias. Eso es lo que los viajeros de lujo buscan cada vez más, no solo ingredientes de primera, sino experiencias significativas que no pueden encontrar en otro lugar», continuó, explicando la inspiración y la técnica detrás de cada creación, su pasión evidente en cada palabra. Mientras hablaba, notó que varios de los inversores se inclinaban hacia adelante con genuino interés. «Mi abuela me enseñó que las experiencias más significativas provienen de conexiones auténticas», concluyó Rebecca. «Eso es lo que estos postres ofrecen, una conexión auténtica con algo más allá de lo ordinario, que es la verdadera definición de lujo». Un momento de silencio siguió antes de que una de las inversoras hablara. «Encontré la progresión bastante convincente, particularmente el contraste entre el tercer y cuarto plato. Hay una cualidad narrativa que es refrescante». Varios otros asintieron con la cabeza, comenzando a discutir el concepto con creciente entusiasmo. Richard Reed permaneció con la cara de piedra, pero el ambiente en la sala
se había desplazado innegablemente. Mientras la reunión concluía, Jackson apartó a Rebecca. «Eso fue notable», dijo en voz baja. «Puede que haya salvado el proyecto». «Solo dije la verdad», respondió ella, todavía procesando lo que había hecho. «A veces eso es lo más poderoso», respondió él, sus ojos transmitiendo algo más profundo que el aprecio profesional. El momento fue interrumpido por Richard, que se les acercaba, su expresión ilegible. «Señorita Turner, su presentación fue inesperada pero efectiva», reconoció fríamente. «Jackson, una palabra en privado». Mientras Jackson se alejaba con su padre, Victoria se acercó a Rebecca. «Impresionante actuación», dijo con una sonrisa quebradiza. «Pero debes saber, Jackson tiene un patrón de fascinarse temporalmente, con experiencias novedosas, antes de regresar a lo que es familiar y apropiado. La familia Reed tiene expectativas sobre las conexiones adecuadas, de negocios y de otro tipo». Antes de que Rebecca pudiera responder, Victoria le entregó un sobre. «Considere esto una oportunidad para salir con gracia antes de que las cosas se vuelvan incómodas». Sola en el pasillo, Rebecca abrió el sobre y encontró un cheque por $50,000, más dinero del que jamás había visto, y una nota que sugería que persiguiera sus sueños culinarios en otro lugar. La implicación era clara: toma el dinero y aléjate de Jackson y del proyecto. Esa noche en su apartamento de Queens, Rebecca se sentó mirando el cheque, dividida entre la indignación y la practicidad. El dinero podría pagar una formación culinaria avanzada en París, algo con lo que había soñado durante años. Jean la encontró todavía despierta a medianoche. «Eso es una gran cantidad de ceros», comentó, mirando el cheque. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé», admitió Rebecca. «Tomarlo se siente mal, pero podría cambiar tu vida». Jean terminó por ella. «La pregunta es, ¿ya ha cambiado tu vida de maneras que el dinero no puede tocar?» A la mañana siguiente, Rebecca llegó a Bellini's para encontrar a Marcus, esperando con una expresión preocupada. «Rebecca, necesitamos hablar. He recibido una llamada bastante inusual de la oficina de Richard Reed». Su estómago se encogió. «¿Acerca de qué?» «Se han ofrecido a financiar una renovación completa de la cocina, un contrato de proveedor exclusivo, con la condición de que seas liberada de tu aprendizaje de inmediato para perseguir otras oportunidades». Rebecca sintió que la sangre se le drenaba de la cara. «Están tratando de sacarme del proyecto Nouveau, quitándome mi aprendizaje». Marcus parecía genuinamente preocupado. «No puedo permitirme rechazar el contrato Reed, pero esto no me parece bien. Tómate el día libre. Los detendré durante 24 horas». Afuera, Rebecca se encontró caminando sin rumbo por las calles de la ciudad, finalmente llegando a Central Park. El contraste no podría haber sido más marcado. Su ropa sencilla entre los corredores con ropa deportiva de diseñador. Su café de $2 junto a turistas con bolsas de compras de las boutiques de la Quinta Avenida. Su teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Jackson, pero ¿qué podía decir? Que su familia la estaba sacando sistemáticamente de su vida, que le habían ofrecido lo que equivalía a un soborno para que desapareciera. Mientras debatía qué hacer, su teléfono volvió a sonar. Jackson. Esta vez ella contestó. «¿Dónde estás?», preguntó sin preámbulos, su voz tensa. «He estado tratando de localizarte toda la mañana». «Central Park», respondió simplemente. «Cerca de la fuente de Bethesda. Quédate ahí». Voy para la luna. 30 minutos después, Jackson caminó por la plaza, ignorando las miradas curiosas de los turistas que reconocían al famoso hombre de negocios. Por una vez, iba vestido casualmente con jeans y un suéter simple, luciendo más como el hombre que Rebecca había llegado a conocer durante sus conversaciones nocturnas
que el ejecutivo intimidante. Mi padre trató de sobornarte, afirmó tan pronto como la alcanzó, la ira evidente en su voz. Rebecca asintió, sin sorprenderse. Él lo sabía. Y aparentemente sobornar a Bellini para que terminara mi aprendizaje. Ya he llamado a Bellini. Tu puesto está seguro, le aseguró Jackson. En cuanto al cheque de mi padre, no lo he cobrado, interrumpió Rebecca. Pero Jackson, tal vez tienen razón. No soy parte de tu mundo. Esto siempre fue temporal. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que esto termine? Preguntó, buscando en su rostro. Rebecca respiró hondo. Lo que quiero no importa. Tu familia, tu junta directiva, nunca aceptarán que alguien como yo esté involucrado con el Imperio Reed. Esto ya no se trata del menú de postres, ¿verdad? Preguntó Jackson en voz baja. La pregunta quedó en el aire entre ellos, reconociendo lo que ambos habían estado evitando durante semanas. No, admitió Rebecca. Pero eso no cambia la realidad. Jackson le tendió la mano, un gesto tan inesperado que la dejó momentáneamente sin palabras. He pasado toda mi vida cumpliendo expectativas, las de mi familia, las de la junta directiva, las de la sociedad. Construir Reed Nouveau fue mi primer paso para crear algo que realmente reflejara mi propia visión en lugar de la fórmula Reed. Hizo una pausa. Y luego te conocí a ti. Rebecca, continuó. Me recordaste cómo se siente la pasión, no solo por los postres o los hoteles, sino por la vida misma. Cuando hablas de las recetas de tu abuela o de crear algo significativo, veo a la persona que quería ser antes de centrarme tanto en el éxito. Rebecca sintió que las lágrimas amenazaban con caer. Y me atrae tu determinación y cómo, a pesar de todo, todavía quieres crear algo auténtico en un mundo de pretensiones. Pero, no hey, pero, interrumpió Jackson suavemente. Tomé una decisión esta mañana. Reed Nouveau procederá según lo planeado, con tu menú de postres como pieza central. Si mi familia o la junta directiva no pueden aceptarlo, estoy preparado para financiar el proyecto de forma independiente. Rebecca lo miró en estado de shock. ¿Arriesgarías tu posición en la compañía por postres? Jackson sonrió, la expresión genuina transformando su rostro. No por postres, por la oportunidad de construir algo fiel a mi visión, con alguien que me recuerda por qué esa visión es importante. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña botella de vidrio, una réplica de la botella de perfume de su abuela, pero nueva. Hice que me hicieran esto para ti. El perfumista dijo que no podía duplicar exactamente la fórmula de tu abuela, pero que captura la esencia. Rebecca aceptó la botella, profundamente conmovida por el gesto. ¿Por qué? Porque ese aroma me llevó a ti, dijo simplemente. Y pase lo que pase con los hoteles o los menús de postres, no quiero perder la conexión que hemos encontrado. En ese momento, rodeada por el bullicio de la ciudad de Nueva York, Rebecca tomó su decisión. No se definiría por su origen ni por las expectativas de los demás. Construiría su propio camino, en sus propios términos. No voy a cobrar ese cheque, afirmó con firmeza, y no voy a alejarme de lo que hemos creado juntos, el menú de postres o lo que sea, que esto es entre nosotros. Bien, respondió Jackson, el alivio evidente en su expresión, porque tengo una propuesta para ti. Después de que Reed Nouveau abra, quiero respaldarte para que abras tu propia pastelería, no como una empresa de Reed Enterprises, sino como un inversor independiente que cree en tu visión. Los ojos de Rebecca se abrieron de par en par. ¿Hablas en serio? Completamente. Tu talento merece su propio escaparate, no solo un menú de hotel. Y egoístamente, quiero ver lo que crearás cuando tengas total libertad. 6 meses después,
Rebecca se paró en la reluciente cocina de la Patisserie Essencia, su propio establecimiento en un encantador escaparate de Greenwich Village. Los expositores mostraban sus creaciones exclusivas, postres sofisticados que contaban historias de conexiones culturales, cada uno etiquetado con su inspiración. En la esquina, una exhibición especial destacaba la colección de postres creada para Reed Nouveau, que había abierto con excelentes críticas 2 meses antes. Jackson entró por la puerta trasera, acabando de regresar de un viaje de negocios a Chicago. A diferencia de su primer encuentro, ahora se movía cómodamente en el mundo de Rebecca, al igual que ella había aprendido a navegar por el de él cuando era necesario. Su relación había florecido lenta y deliberadamente, construyendo sobre la base de respeto mutuo establecida durante esas largas noches, desarrollando el menú de Nouveau. La expansión de Chicago está prevista para el próximo año, anunció, besándola ligeramente. Y el crítico gastronómico de The Times fue visto en Nouveau anoche, al parecer, elogiando la progresión de postres. Rebecca sonrió, ajustando la pequeña botella de perfume que ahora se encontraba en un estante sobre su espacio de trabajo. Un recordatorio diario de cómo un intercambio accidental de equipaje había cambiado todo. Mi abuela solía decir que nada verdaderamente significativo sucede por accidente, reflexionó, tomando su mano. Ella creía que el universo a veces crea desvíos para llevarnos a donde necesitamos ir. Mujer inteligente, respondió Jackson, acercándola a él, aunque de todos modos podría enviar una nota de agradecimiento a esa aerolínea por su fortuito error de manejo de equipaje. Rebecca se rió, el sonido resonando en su cocina, su propio espacio creado en sus propios términos, con el apoyo de un hombre que había cruzado las divisiones sociales para encontrar algo auténtico en un mundo de conexiones superficiales. Afuera, la nieve comenzó a caer sobre la ciudad de Nueva York, cubriendo las calles con una nueva manta de posibilidades. Dentro de Essentia, el aroma a jazmín y vainilla se mezclaba con chocolate y especias, mundos diferentes que se unían para crear algo completamente nuevo. Al igual que el viaje inesperado que había unido a una chica pobre con una maleta de segunda mano y a un multimillonario con todo, excepto la realización, a través del simple encanto del perfume de una abuela.